este es un ejercicio que es de lo mismo que vimos ayer, ¿ya? De lo que es la unidad de medida, la cifra significativa, porque ¿se acuerdan que ustedes me dijeron vamos a hacer algún ejercicio? Porque es un poquito complicado eso, entonces preferible reforzar un poco y seguir después ya sin tanto problema, ¿ya? Entonces, en esto, yo tengo que completar estas tablas, son varios. Igual Dígame. había quedado pendiente un ejercicio, no sé si lo vemos ahora o después. ¿Lo resolvieron por casualidad? ¿Todos lo pasaron de Lo pulgada? intentamos. ¿Ya? ¿Lo vemos al final cuando termine esto? Y ahí discutimos ese ejercicio, ¿les parece? Sí. Sí, profe. Sí, Ya, señorita. genial. Aquí, ya, entonces lo que estaba diciendo es que acá vamos a hacer la cifra significativa, ¿ya? Y es lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan cuando estábamos resolviendo el ejercicio con cuántas cifras lo vamos a hacer? Acá vamos a practicar eso, ¿ya? Entonces acá dice aproxima a la siguiente cifra significativa, en 4, en 2 y en 1, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que este numerito de acá, yo lo tengo que colocar con diferentes cifras significativas, transformarlo. Y para eso necesito la notación científica y ahí yo voy a tener lo que es la magnitud del numerito que está arriba, ¿ya? Yo voy a hacer los primeros dos y ustedes van a hacer los otros, ¿ya? Sería 1, acá lo voy a hacer con un color más amigable, que en rojo es como, a ver, es verde. Sería 1,928, ¿verdad? Y acá por 10 elevado, y acá lo que les decía, acá lo que tengo que hacer es correr la comita, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, ¿verdad? Entonces sería por 10 elevado a 2. Y ahí me quedaría ese, lo corrí para allá, ¿verdad? 1, 2. Y por eso me queda elevado a 2 y la comita la corrí, ¿verdad? Y me quedan con 4 cifras significativas. 1, 2, 3, 4. Entonces ahí cumplí. 927, profe. ¿Disculpa? ¿Es 1,927? Ah, sí, justamente, pero acá se aproxima, ¿verdad? Porque acá hay un 8. Entonces tú tienes que aproximar ese numerito que está acá, ese. ¿Sí? Ya. ¿Perfecto? Sí. Ya. Y lo mismo con dos cifras significativas, acá me quedaría el 1,9. Como al lado hay un 2, no lo puedo aproximar, así que lo dejo ahí nomás. Y multiplico, o sea, no multiplico acá, ponente 2. Y con una cifra significativa, Señorita, dígame, consulta por qué con exponente 2 ahí, 10 elevado. porque acá, ahí está la coma, ¿verdad? Mira, ahí. Ahí está la coma. Entonces, ¿Ya? esa coma yo lo voy a correr por acá. 1, 2. Entonces me quedaría Ah, 1,92, bla, 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 bla. Y todo el numerito allá. ¿Sí? ya, señorita, muchas gracias. De nada. Todo esto porque necesito las cifras que son significativas, ¿ya? Y cuando es un 1, una cifra significativa, acá lo aproximo, ¿ya? Superior a 5 yo puedo aproximarlo, entonces me quedaría 2 por 10 elevado a 2. Y ahí estaríamos listos con la primera parte. Después me dicen notación científica. Bueno, es lo mismo, pero acá voy a colocar todos los numeritos, porque yo quiero que todo ese número esté expresado en notación científica. Entonces acá copio el 1,9, hice los cuadrados más pequeños. 7, 8. ¿Saben cómo estoy con mi lápiz acá sufriendo? 201 por 10 elevado, lo voy a correr acá, elevado a 2. ¿Ya? Esa es la notación científica. Es lo mismo, pero acá, si se dan cuenta, colocamos todos los numeritos, todas las cifras. ¿Ya? Y el orden de magnitud, ya lo tenemos, ¿cierto? Lo voy a hacer con otro color para que no se confundan, que era 10 elevado a 2, ¿cierto? Es lo mismo que vimos la clase pasada. Ese sería el orden de magnitud que hemos usado. ¿Alguna consulta, duda?
Por mi parte, no. Ya, genial. Entonces continuamos y voy a ir acá abajo y voy a hacer el segundo. Y acá el segundo, ¿por qué lo voy a hacer? Porque acá dice menos 0,082 por 10 elevado a menos 3 y me pide con 4 cifras significativas. Pero acá me doy cuenta que el máximo que tiene acá son 3 cifras significativas, ¿verdad? Recuerden que el 0 a la izquierda no vale, ¿cierto? Cuando uno dice, oye, eres cerdo a la izquierda, no vales nada, así como no sirves para nada. Acá es lo mismo, el 0 a la izquierda no sirve para nada, así que ese no lo considero. Y considero después de la coma, sería 1, 2, 3. Entonces esta no puedo hacerla, ¿ya? Con 2 cifras significativas, esta comita de acá la voy a correr, un espacio, otro espacio, y me quedaría 8,2 por 10, y como corrí 2 espacios, hacia la derecha sería menos 2, ¿cierto? Más menos 3, me quedaría exponente menos 5, ¿cierto? Se suma, ¿verdad? ¿Estamos bien? Profe, ¿el menos igual se deja o no? ¿O se deja como 8,2? No entendí tu pregunta. ¿El signo menos me dijiste? Sí, que sale con el signo ahí. ¿Y se mantiene o se cambia? No, se mantiene. Es que acá, Ahí. ahí está el signo menos. ¿Y ahí sí? Ahí sí. Sí. Y el otro, dígame. Ahí no pudo haber quedado como 0,82. 0, no puede ser 0,82 porque si es 0,82 serían 3 cifras significativas. Acá hay 3. Puede ser 0,8, puede ser, por 10 elevado a 4. Entonces, profe, ¿los 0 a la izquierda cuentan como cifras significativas también? A la derecha. Esto, Ah, ya. ¿ya? Entonces puedo expresarlo de esa manera y no está mal, ¿ya? La idea es que sea con 2 cifras significativas, por eso lo hice de esa manera. Y con una cifra significativa solamente me quedaría el 8, ¿cierto? Y acá por 10 elevado a menos 5. Ahora tienen que ir acorde al ejercicio. El ejercicio después les pide el orden magnitud y acá yo sé que es 10 elevado a... Aquí no. Aquí es negativo, así que acá no quedaría el orden de magnitud. ¿Ya? Y acá en notación científica serían lo mismo. ¿Ya? Lo mismo que habíamos visto. Menos 8,2 por 10 elevado a menos 5. ¿Cierto? Y ahí quedaría porque estoy pasando todo este número decimal a una notación científica. Por eso me quedaría 8,2. No puede quedarme 0,8 por 10 elevado a, sería como el 10 elevado a 4. Menos 4, no quedaría, ¿cierto? Entonces cuando nosotros expresamos en notación científica tiene que ir el numerito y exponente a algo. ¿Se entiende o no? Profe, tengo una duda. ¿Por qué queda menos 8 por 10 elevado a menos 5? Aquí, mira, voy a hacer acá un paréntesis. Me quedaría menos 0,8, no, 0, que escribiendo en esos cuadraditos pequeñitos, la embarré con hacer cuadrados pequeños. 2 por 10 elevado a menos 3, ¿verdad? Y acá lo que le estaba diciendo es que yo voy a correr la coma. Un espacio, dos espacios. Entonces, si yo corro la coma, esto sería menos 8,2, ¿y sí? Por 10 elevado a menos 2. Pero acá tengo que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Y ahí me quedaría menos 8,2. No sé si se entiende así, o esta era la pregunta, o no entendí nada. Me tienen que decir porque yo no entiendo la pregunta. Creo Ahí, que mi compañero preguntó por el 8 solo, del Sí, sí, aproximado. solamente por el 8. Menos 8 por esa ese. es porque es una cifra significativa, nada más que por eso. Porque acá tú Ah, tienes dos cifras significativas, el 8 y el 2. Entonces, ya una, entendí. ¿ahora sí? Ya, Sí, genial. ahora sí entendí. Ya.
Entonces, eso serían cifras significativas, ¿ya? Ustedes repasen lo otro, traten de hacerlo solito y después yo Profe, lo revisamos. Sí, dime. perdón, te quedé con la duda. Si pongo 0,82, esas serían dos cifras significativas, ¿cierto? Justamente. Acá Por estamos. ejemplo, si hubiera puesto 0,82 por 10 elevado a menos 4, ¿eso estaría mal o bueno? Claro, Cuando me pide 2. es que cuando hablamos de notación científica, siempre un numerito, ¿ya? A Ah, veces, sí, al lado lo pide. claro, es como una regla de Pero, notación científica. Por eso acá de este entonces cuando Sí, dime. me pide, por ejemplo, los dos cifras significativas, tiene que ser como notación científica. Claro, porque o si no, por ejemplo, em, no, voy a ver otra manera, estoy pensando así, no, viendo los casos, tiene que ser expresado en notación científica, de esta manera. Ah, ya, profe. ¿Sí? Gracias. De nada. Profe, y en ese igual queda elevado a menos 5 porque se mueve 2. ¿Y siempre va a ser así cuando tenga 1? ¿O se cambia de alguna manera? No entendí la pregunta. Disculpe. No tiene como una cifra significativa ¿Aquí? porque quedan 5. Y Sí. son ceros. ¿Los ceros como que igual se cuentan? Pero espérame, déjame entender la pregunta. Acá es el 8 con una cifra significativa, ¿verdad? Sí. Y acá lo sigo Y elevando a menos 5. sí, ¿Y la duda es? es porque si son ceros igual los tengo que contar porque son espacios o no se cuentan. ¿El S0 o cuál? Los dos ceros, porque si no se cuentan quedaría con 3. Tiene que quedar con 5. Ah, no sé si entiendo la pregunta, o si alguien me puede reformular, porque igual a la hora. Pero, ¿ese menos 3 me está hablando o no? Porque acá lo único No, que cambia de este es el número, la cantidad de cifras significativas. Es la única diferencia con esto. ¿Se no entiende? tiene que cambiar el 10 elevado. Eso no se cambia. No tendrías que cambiarlo porque acá se mantiene la coma. Yo corrí 2 espacios y ahí se mantiene. Lo mismo que el anterior, ¿viste que se mantenía? Y acá cambia el número porque lo aproximé nomás. ¿Sí? Pensé que se cambiaba también. Sí, no, Gracias. de nada. Sí. ¿Alguna otra consulta? Dígame. ¿Por qué corre la coma solamente 2 veces? ¿Cómo sé cuántas veces tengo que correr la coma? Bueno, como regla en notación científica y para tenerlo ordenadito, siempre un número, una cifra significativa, un número, coma y el resto de los decimales, ¿ya? No sé si lo han visto esto antes, pero en notación científica se expresa de esta manera. Cuando yo le digo, escríbanlo en notación científica, ustedes colocan el número, una coma, y después vienen los decimales y la siguiente cifra significativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ya, por ejemplo, el de acá, yo te digo con 2 cifras significativas, vamos a saltarnos a este, sería, el de acá voy a hacer 7,8 y acá sería por 10 elevado a menos 1. Yo corro la coma con tal de que exista un número, ¿ya? También la calculadora a veces dice, no sé, en este caso podría decirse aquí 0,8 por 10 elevado a menos 4. Existen esos resultados en las calculadoras, pero como regla, siempre un número, ¿se entiende? Un número contable, no el 0 no. ¿Sí? No sé si se Que entiende. no sea un 0. Claro, existe la posibilidad, por ejemplo el de acá, pero cuando estamos hablando de cifras significativas, queremos que aquí, por ejemplo, en este caso, el de acá, yo puedo correrlo. También puede ser, por ejemplo, acá sería, ya voy a correr la coma, 2 espacios. También puede ser, ¿ya? Entonces, si serían 2 espacios, sería 67 por 10 elevado a 7. Lo que quiero decir es que si tú lo dices, por ejemplo, acá arriba, 0,8 por 10 elevado a menos 4, no está mal, no está mal. Pero es como para dejarlo una regla, lo mismo que le decía a la unidad de medida. Algunos alumnos no me colocan los paréntesis corchetes. Hay profesores que le colocan paréntesis redondos. No es lo adecuado, pero tampoco es un pecado mortal. No sé si se entiende. Profe, disculpe, una pregunta Sí, media sí. rara, pero respecto en la del 0,082, en el que dice aproximar una cifra, Ah, sí. como Aquí. el 8 es mayor, ¿por qué no pasa como a 1? O no sé.
Sí, también puede ser como, en este caso, sería 1 por 10, voy a borrarlo después, por 10 elevado a menos 4, ¿verdad? Sí, también puede ser una aproximación. Ah, vale, gracias, tenía esa duda. Sí, no, está bien. Ahora, igual tienes que tener cuidado con la propagación de errores, redondear mucho. Redondear está propagando más errores. Por eso yo no redondeo mucho, pero no está mal. ¿Sí, dime? Disculpe, en la segunda, ¿por qué no tenía orden de magnitud? Ah, porque acá he elevado a menos 5, ¿ya? Acá igual puede escribir, por ejemplo, yo no lo escribo, pero a veces si necesito como el registro, puede ser 10 elevado a menos 5, ¿ya? Pero el orden de magnitud es un número entero, por eso, y acá es negativo, es decimal, por eso no lo coloco, ¿me entiendes? Porque en Sí. el fondo ese 10 menos 5 es un 0, y 5, 0. ¿Se entiende? Ah, ya, gracias. De nada. Eso sería. ¿Ya? Y acá ustedes van a practicar. La idea es que tengan todas las dudas habidas por haber. Y no está mal, mientras las tengan acá. Este es como un ejercicio que más que nada es para que practiquen, por ejemplo, si quiero hacerlo con cifras significativas, etc. El mayor problema, la verdad de las cosas, los profesores nunca nos toman muy en serio las cifras significativas, como les estaba diciendo. Pero si van a trabajar con laboratorio, es fundamental tanto el instrumento, la cifra significativa, qué tan expertos son en usar los instrumentos. Obviamente estamos en la modalidad virtual, probablemente no van a medir nada así como tangible, pero por si acaso, ¿ya? Acá en este ejercicio decía que indique la veracidad de la siguiente sentencia, una vez de si es verdadero y f de falso. Corrige la oración de tal modo que la sentencia sea verdadera. Entonces acá me dice la primera, dice el número tanto, aproximado a 4 cifras significativas. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Verdadero? Ya, bien. ¿Verdadero? ¿Cierto? Acá hay una regla también con las aproximaciones. Yo la verdad las cosas las simplifico un poquito más. Probablemente el laboratorio sea más estricto, así que tienen que tener cuidado ahí. Pero yo digo ya, sobre 5 lo aproximo, ya, porque me lo enseñaron así. Pero hay libros que dicen, por ejemplo, si es par y el número siguiente impar, puedo aproximar y una regla más y no quise llenarlo de reglas. Así que lo vamos a considerar que es verdadero. También está la posibilidad, depende de la regla, de que sea falso. ¿Ya? Así que si ven en un libro alguna regla más estricta de aproximación, es correcta. No es como una regla general, como por ejemplo el sistema sexagesimal que nosotros vamos a usar. No. Ya, el sistema internacional, perdón. Entonces, en la segunda dice un centésimo, se escribe de esa manera. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Bien, ¿cierto? Centésimos de 100, entonces por 10 elevado a 3. Y vamos a hacer esta última y terminamos y después ustedes siguen la otra. El número tanto que está ahí, no es posible aproximarlo a una potencia de 10. ¿Es posible o no? Ese es un punto, no es una coma, ¿ya? ¿Puedo aproximarlo a una potencia de 10? Ese cuando nosotros colocamos por 10 elevado a tanto. ¿Falso? ¿Ya? ¿Por qué piensas que es falso? Porque es que, a ver, No, tranquilo, piensen, si la idea es que ahora tengan la duda, cualquier cosa dice que no puedo aproximar. Porque no es un decimal, ¿o no? No hay cómo. La potencia de 10 como que siempre va a terminar como con 0, ¿no? Y eso, difícil llevarlo. ¿Se puede aproximar a 880 o no? ¿O no? Ese es un punto el que aparece acá, no es un decimal. Ese. En el fondo, ese numerito que está ahí, voy a escribirlo acá, de raya, no. sería menos 2, 4,
Chicos, esta parte no es fácil por si acaso, así que no tengan problema. Hay que estudiarla. Y como les digo, los profesores, ni siquiera los profes son rigurosos con esto. Entonces, yo les estoy enseñando porque van a tener laboratorio y no quiero que les toque de golpe. ¿Ya? Ese es el número. Entonces, yo puedo decir ya, por ejemplo, a veces, yo hago, ¿qué curso? Yo soy astrónoma. Entonces, a veces, por ejemplo, me sale la distancia del Sol a la Tierra son 150 millones de kilómetros. Y yo hago clase a los niños más chiquitos. Entonces, yo les enseño notación científica. Entonces, coloco 1,5 por 10 elevado al número. ¿Ya? Entonces, ¿puedo hacer eso acá? Puedo colocar 2,4, en este caso 2,5, por 10 elevado 1, voy a hacerlo acá con rojo, 1, 2, 3, 4, 5. Por 10 elevado a 5, ¿puedo hacer eso o no? No, ¿Por qué no? tendría que escribirlo número completo. Si se pasa a notación científica, ¿sí o no? Claro, en notación científica sí, pero ¿puedo aproximarlo de esa manera o no? Puedo colocar, por ejemplo, 2, acá, gracias por decirme, puede ser con todo el numerito. Por ejemplo, en astronomía no puedo hacerlo con todos los números porque hay billones, así que siempre lo aproximo. ¿Ya? Pero ¿puedo hacer eso? ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, ¿es verdadero o falso? Es falso, porque sí se puede. Pero dice, no es posible. Por eso es falso. Ya. Y ahí terminamos con esta parte. Ustedes terminan ahí. Lo vamos a ver en la siguiente para que estudien un poquito. Y acá, esta es la parte como más importante, porque la cifra significativa no salía así como estrictamente en el programa. Y como les decía, lo van a ver en los laboratorios. Y ahí era para que no les tocara de golpe. Pero esta parte sí que es importante, son las unidades de medida. ¿Ya? Y acá yo les decía la experiencia de un error, por ejemplo, acá dice MT, ya dice 200 MT, y tengo que corregir la notación. Entonces, ¿cómo se coloca acá? Se supone que eso es metro, ¿verdad? 200M, ¿no? 200M nomás, muy bien. ¿Ya? Acá esa S está con mayúscula, ¿está bien? No. No tiene que ser minúscula. Acá yo les dije que tengo un problema y tuve un problema mayor en álgebra lineal porque yo no puedo escribir las minúsculas. Yo no sé, de verdad que no puedo escribir las minúsculas. Pero es una S pequeña, ¿ya? Ustedes lo corrigen. Y lo mismo con el otro, que acá es sec. ¿Se acuerdan que yo les dije acá hay que corregir? No es sec. Es 360 segundos y una S pequeñita, ¿ya? Ustedes escriben mejor ahí cuál es su S. Ahí estaríamos las tres primeras, ustedes terminan con la otra, no es difícil tampoco. Y dice, complete la tabla, emplee la potencia y el prefijo que desee. Entonces acá lo mismo, puedo hacer, por ejemplo, el prefijo que yo quiera. Ya voy a hacer la última para no hacer todas las primeras. La última que dice 5 metros. Ya, yo voy a usar centímetros. Ese va a ser mi prefijo. ¿Recuerdan la tablita que yo les mostré? Entonces acá va a ser 500 centímetros, ¿verdad? Centímetros. ¿Ya? Y la potencia, si yo quiero hacer eso en metros, por ejemplo, puedo hacerlo de la siguiente manera. Puede ser 500 por 10 elevado a menos 2 metros. Como le digo, no es... Acá pueden hacerlo... sí. Acá lo que hice fue correr, si corro la coma para allá, ¿cierto? Me quedaría 5 metros en el fondo. ¿Sí? Ustedes lo tienen que hacer, por ejemplo, con el prefijo que ustedes escojan.
La idea es que sea, por ejemplo, en este caso gramos y este segundo. Es para practicar y soltar un poquito la mano nomás. ¿Sí? Y en la última tablita, no es la última, son hartas tablitas, pero aquí para practicar, dice aproxima la cifra en negrita y aproxima el orden de magnitud, ¿ya? Entonces acá en el fondo tengo que aproximar esto y yo les dije acá como una solución más rápida, pueden buscar en libro y depende mucho del laboratorio. Acá, por lo menos los ejercicios que yo les voy a enseñar siempre aproximo sobre 5, la mayoría de las universidades lo enseñan así, pero depende mucho del profesor, ¿ya? Entonces acá como es sobre 5 sería 0,25, ¿verdad? Aquí me está. La guía yo las mando por el Drive, ya ahí subo todo el material. Sí, gracias. Porque los correos parecen spam, y aparte de la universidad me manda mucho. Estoy grabando, no estoy reclamando por si acaso, pero sí, me manda muchos correos. Entonces ahí lo aumenté es 0,25 y el orden de magnitud, ¿cuál sería acá? Si quiero aproximarlo, por ejemplo, 2,5. 1, 10 elevado a 1. Ya, bien, ¿cierto? Entonces acá colocamos 10 elevado a menos 1. ¿Ya? Entonces lo mismo con lo otro. Ustedes practican, ya lo habíamos hecho, lo que son las cifras significativas y el orden de magnitud. ¿Ya? Este es una parte de análisis dimensional que yo lo considero bastante importante porque acá van a usar diferentes ecuaciones y ustedes tienen que ver si está bien, si está mal, si dimensionalmente está correcto. Dice, determine las dimensiones de X, que es el que está acá abajo, ¿ya? Y su unidad de medida en el sistema internacional en las siguientes expresiones dimensionalmente correctas. La frecuencia de un péndulo se define de esa manera, donde m es la masa, g es la aceleración de gravedad y h es la altura. Entonces lo que yo hago, lo mismo que ese ejercicio que yo le hice de la velocidad con disculpen, la rapidez con la aceleración, acá tienen que hacer lo mismo, ¿ya? Entonces la masa yo la defino por kilogramo. Recuerden que esa acá es una K minúscula. La aceleración de gravedad es una aceleración, sí que es metros partido por segundo al cuadrado. Luego tengo h, que en este caso es la altura, ¿verdad? Y eso es metro. Y después tengo f, que es la frecuencia. La frecuencia se mide en 1 partido por segundo. O también, otra opción, también lo pueden ver en los libros, que dice segundo a la menos 1. Es lo mismo, ¿ya? Depende mucho de dónde estén estudiando. Acá no voy a ser rigurosa en ese sentido de, pues eso es lo mismo, ¿ya? De todo esto, yo puedo decir, bueno, f al cuadrado, estoy sacando la raíz, ¿cierto? Y solamente voy a sacar ahí las constantes porque no tienen unidades, ¿verdad? Por ejemplo, el 1, el 2, el pi no tienen unidades, ese tampoco. Así que lo saco porque quiero hacer un análisis dimensional y me quedaría metros, o sea, la masa, disculpen, por g, por h, dividido todo esto por x. Y el x es el que yo quiero saber. De acá, despejo el x y me quedaría que mgh dividido por la frecuencia al cuadrado. Entonces, con esto yo ya despejé la x porque la idea es hacer el análisis dimensional de x. Entonces, x me quedaría igual, y acá reemplazo con los valores, acá tengo kilogramos, metros partido por segundo al cuadrado, por m, dividido por f, que acá sería segundo a la menos 2, para que practiquemos. Y esto me daría que x es igual
Acá voy a simplificar, ¿verdad? Ese se simplifica con este. Y me quedaría kilogramos. Kilogramos por metro al cuadrado. ¿Ya? Y ahí tendríamos ese análisis dimensional. Lo mismo tienen que hacer con este. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Le van a pedir el análisis dimensional de tal ecuación y tienen que reemplazar. Por eso en esa clase yo les decía que yo usaba el análisis dimensional para ver si las ecuaciones estaban correctas o no. ¿Sí? Y finalmente, a ver si alcanzo, si me alcanzo. Finalmente, este, y acá es conversión, ¿ya? Y es lo mismo que el último ejercicio del día de ayer, por ejemplo, este de millas a centímetros, ¿ya? La idea es que no vayan a Google y digan cuánto es una milla y le transforman, hay convertidores rápidos. La idea es que ustedes lo practiquen, ¿ya? Y acá tienen que saber cuánto es una milla, cuánto es una pulgada, cuánto es un pie, ¿ya? Hay tablitas donde están cada uno de los valores en el sistema internacional. Para adelantar, el primero a mí me dio 6,4. Si quieren lo pueden hacer ahí. ¿Cuánto? A ver. Uno para que no sea... Por ejemplo, este de pulgada. ¿Cuánto es una pulgada? 2,54. Una pulgada es 2,54, ¿cierto? Aquí. Ahí sí. Entonces, una pulgada, ¿por qué me salió? Ahí está. Ya, una pulgada, vamos a colocar acá pulgada. Ven bien, ¿cierto? Porque me acabo de... ¿Sí? Es 2,54, me imagino que es centímetros, ¿verdad? Así es. Ya. Entonces, te necesito pasarlo a metro. No tengo calculadora, les dije que ayer murió y he trabajado de las 8 de la mañana, así que no podía ir al centro a cambiar la pila. ¿Pero alguien me puede convertir a metro, por favor? Se supone que un metro son 100 centímetros. Entonces yo quiero transformar en metros 2,54 centímetros. Es 0,0. ¿Cuánto? 0,254. Ahí sí, ¿cierto? Esto está en metros. No sé por qué se escribe de diferente grosor, pero ahí. Entonces, yo quiero saber, eso es una pulgada, ¿cierto? Voy a colocar pulgada. Y quiero saber cuántos son 52 pulgadas. Entonces ahí multiplicado, voy a colocar así para no escribir, ¿cierto? Multiplicamos 52 por 0,254 y lo dividimos por 1. ¿Y cuánto me daría esa X? 1,3208. ¿Ya? 32. ¿Algún exponente o algo? Nada. ¿Ya? Y esto sería en metro. Entonces, esta de acá sería igual a 1,32 metros. ¿Sí? Y ustedes hacen las otras conversiones que ya lo habíamos practicado y creo que no van a tener problema aquí en las conversiones. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta, duda hasta el momento? Por mi parte no. Ya. Para mí, lo más importante para mis clases es la conversión de unidades y la unidad de medida. ¿Ya? Las cifras significativas y las aproximaciones, bueno, yo uso la aproximación sobre 5, puede aproximar.
En los laboratorios más rigurosos, las cifras significativas también. Así que ahí ustedes tienen que adecuarse a la regla del profesor del laboratorio, ¿ya? Y eso sería entonces en esta guía. Y ¿quieren resolver el ejercicio que había quedado de ayer? ¿O seguimos con el contenido nuevo? Porque me queda mucho. Resolvamos el ¿Cómo? No escucho. resolvamos el ejercicio. Ya. Entonces. Voy a correr esto acá. Voy a crear una página para poder rayar. Y el ejercicio. Este está acá. Acá, análisis dimensional. Era el del diamante, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, este. Entonces dice, el diamante tallado más grande del mundo es de la primera estrella de África, montada en el centro británico, ¿verdad? Y la cosa es que su volumen es de 1,84 pulgadas cúbicas. Y quiero saber eso en centímetros cúbicos y luego en metros cúbicos, ¿ya? Entonces, voy a ir a mi hoja de cálculo. Acá nosotros ya teníamos el valor, esto mismo. Voy a colocarlo, era 2,54. Entonces yo sé que acá es 1 pulgada. Voy a colocarle una P porque me cuesta mucho escribir por la tablet. Es con 2,54 centímetros, ¿verdad? Ahora, Así es. ya. Ahora dice al cúbico, ¿verdad? Acá dice pulgadas cúbicas. Entonces, esa pulgada que está acá, tengo que elevado a 3, ¿ya? Entonces, acá me queda igual, me queda 1 pulgada cúbica. Y acá 2,54, ¿me lo pueden elevar al cubo, por favor? Es 16,38 y varios números más. Ya, dejémoslo con 2 decimales. Y acá Sí. estaría centímetros cúbicos, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo con eso? Parece que sí. Sí, profe. Ya, genial. Entonces me piden transformar 1,84. Entonces acá lo que tengo que hacer es colocar 1,84 en pulgadas cúbicas, ¿verdad? Y esto coloco una X porque quiero saber en centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué me ayuda ahí? Con la regla de 30,13. ¿X cuánto? 30,13. ¿Ya? Yo lo aproximaría a 14 porque es 30,1392. ¿Ya? Entonces lo aproximamos. A 14 me dijiste, ¿verdad? Es que el resultado de eso es 13,1392. Ah, ya. Sí, mejor lo aproximamos para dejarlo con 2 decimales. Acá en 4. Y después les decía en metros, ¿verdad? Y hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a cambiar esto acá. Hacemos 1 pulgada, era 0,0284, ¿verdad? En metros. Sí. Sí. 2,54 en metros. Elevado al cúbico, 1 pulgada cúbica sería. Es un número largo. Y a veces pasa. A ver. 1,638 por 10 elevado a la menos 5. Espérame, es que estaba leyendo acá. ¿Disculpa? ¿Sí? Sí, dime. 1,638
por 10 elevado a menos 5. Ayer ese cayó no hice la transformación a notación científica. Sí, la calculadora, no sé si todos saben, pero hay una parte que dice ENG, ENG, y ahí lo cambia a notación científica. Profe, alguien habló en el chat. Sí, eso estaba leyendo, pero como que me estaban dando el número. Esta parte, porque me preguntan cómo llegó, yo no tengo calculadora, como le digo, no es que sea pobre, lo que pasa es que estoy trabajando a las 8 de la mañana y no he podido ir al centro, estoy en cuarentena y todos los permisos. Pero acá el X lo obtengo por la multiplicación de 1,84 por 16,38. Me he disculpado todo el día porque todos mis alumnos han hecho todos los cálculos. Y acá lo divido por 1. Y supuestamente si tú haces ese cálculo, te debería dar 30,14. No sé si, Nico, entendiste. O quieres una explicación de lo que está anterior. ¿Me parece? Creo que sí. Voy a dejarlo como que sí. ¿Ya? Voy a estar atenta si me consulta. Entonces, aquí ya hizo su compañera la conversión, ¿verdad? Esto sería en metros cúbicos. Metros cúbicos, ¿verdad? Entonces me pide... ¿por qué hice eso? Porque ahora quiero convertir lo otro. Esto serían metros cúbicos. Y acá tengo que transformar 1,84. Coloqué una P, pero no es una P por si acaso, en pulgadas. Se escribe pulgada, o se escribe inch en inglés, o a veces le coloco en comillas, ¿ya? Pero yo le coloco una P porque de verdad cuesta mucho escribir por la tablet. Y no, de verdad que ya me duele la mano, la verdad las cosas. Entonces acá X, ¿cuánto me da, chicos? Ahí los que me están ayudando con calculadora. Tendría que multiplicar, ¿sí? Dime. 0.3014, Ya. según me cálculo. Pero 14, vamos a colocar. ¿qué te dio a ti, Katy? 3,01 por 10 elevado a ¿Ya? Y a mí me da lo mismo, 3,01 por 10 elevado a menos 5. ¿Es 0,3? No, parece que Sí, no. porque yo no estoy seguro del mío, por eso digo. A mí igual me dio esa cifra, pero porque consideré los demás números del 1.638 en adelante. Ya, entonces, ¿cuál era el número? Ya, puede dejarlo con 2 decimales, ya, es decir, con 3 cifras significativas. Dejémoslo con 3 cifras significativas. Voy a borrar este de acá, este 3, y lo voy a pasar a 4, ¿ya? Para que no tengamos complicación. Ahora sí. ¿Cuánto le daría? Me dijeron que era 3,0 y algo, ¿no? 0,1. 3,01 por 10 elevado a algo. A mí menos 5. Ya. No sé. Por 10 elevado a menos 5. ¿Todos llegaron de acuerdo con eso? Acá es metros cúbicos. Acá vamos a ver el chat. Ah, ya, genial. Si uno lo aproxima a 1,64, habría que aproximar el resultado a 3,02. Ah, entonces acá es 3,02. Sí. Ya. En ese sentido, por eso es como dejar como una regla con cuántas cifras significativas o con cuántos decimales. La mayoría de los profesores dicen, ya, solamente 2 decimales, no hablan de cifras significativas. ¿Por qué? Porque los resultados a veces varían mucho, ¿ya? Cuando yo reviso, la verdad de las cosas, veo mucho el desarrollo y veo un resultado coherente. O sea, si acá le da, no sé, 100, malo, pero si, no sé, le da 3,01, 3,02, 3,03, yo digo, esto es propagación de error. Pero es en el caso teórico, porque lo más importante para mí es que entiendan la física detrás de los ejercicios. Pero en el laboratorio cambia la cosa, ¿sí? ¿Eso sería alguna consulta, duda? Lo resolvieron bien solito, parece. No tenía ninguna consulta. Bueno, como yo le estaba diciendo, les voy a arreglar el campus virtual
porque siendo honesta, la semana pasada vimos el programa, porque yo como soy profe nueva acá en la UFRO, no había usado el campo vector, entonces ahora lo voy a ordenar todo con todo el material, ¿sí? Eso. Y como no tienen dudas, yo quería pasar un poquito, ¿cómo lo saco? Quería ver un poquito lo que es funciones. Yo sé que quizás están un poquito cansados, pero esta parte es bastante intuitiva. Me quedan 10 minutos como y algo. Y quería ver lo que es funciones. ¿Ya? Más que nada voy a introducir a lo que es las funciones y cómo las aplicamos, ¿ya? Y el día lunes, no, el día martes cuando tengamos clase, vamos a ir con ejercicios más de lleno a lo que es funciones. Solamente ahora quiero mostrar una parte descriptiva de lo que son las funciones, ¿ya? Cualquier consulta, ustedes recuerden que me pueden escribir por chat. Y si yo no veo el chat, porque a veces como que se pega esta cosa, como le había dicho, mi computador está como full y todo el día, así que ustedes me avisan, ¿ya? Entonces, cuando nosotros primero que todo vamos a generar un concepto de lo que es una función, ¿ya? Y en palabras coloquiales, porque acá escribí harto para que ustedes lo estudien en su casa, en palabras coloquiales es cuando yo hago un link o voy a ligar una cosa con la otra. Esto es totalmente matemático y se usa mucho en física, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo grafico algo, digo, déjalo en función de, o f en la función de tanto, de tal ecuación. Entonces, en el fondo, es cuando yo puedo reemplazar un numerito en una ecuación y dejarlo todo en función de eso, ¿ya? Es bastante coloquial, pero acá está como una descripción ya del libro, que dice que es una conexión entre cantidades o magnitudes físicas mediante relaciones matemáticas u operaciones, ¿ya? Por ejemplo, la superficie de un círculo en función de su radio, la presión del gas ideal en función de la densidad, la posición de una partícula en función del tiempo, ¿verdad? Es lo mismo que habíamos visto, por ejemplo, cuando yo le digo, encuentren la posición para todo instante de tiempo. En el fondo lo que yo les voy a pedir a ustedes es que la posición esté en función del tiempo, pero un tiempo general, que ustedes, por ejemplo, yo le digo, ya ahora quiero la posición en un tiempo 3, esa t que aparece ahí en la ecuación, ustedes la pueden reemplazar por un 3, ¿ya? Eso es como concepto, ¿ya? ¿Qué es la función? Y lo vamos a usar mucho, por ejemplo, movimiento en una dimensión, movimiento parabólico, en todo dejamos en función de. Siempre se dice, déjalo en función de tanto, para simplificarlo. O escribe la función en función del tiempo para todo instante de tiempo, ¿ya? En general, siempre que los valores de cierta magnitud, por ejemplo en Y, está determinada por valores de otra magnitud en X. Como le estaba diciendo, la posición, quiero que la posición sea para todo instante de tiempo, entonces la dejan en función de T. Una T que ustedes pueden variar dependiendo del gusto de la profesora, ¿ya? Y acá el típico ejemplo, por ejemplo, esta área, ¿cierto? Va a ser igual a los lados al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado. Entonces, yo voy a tener acá el 0. Si reemplazo esa a por 0 al cuadrado, me va a dar 0. Si reemplazo por 1 al cuadrado, me va a dar 1. Si reemplazo por 2, ¿cierto? Me va a dar 4. Y así empiezo a reemplazar por los numeritos. Entonces, por lo general, cuando uno habla en funciones, siempre hay una tabla donde está el que voy a reemplazar con el que me da el resultado, ¿ya? Entonces, este 3, si lo reemplazo acá, me va a dar 9. Y así lo dejo en función. Entonces, esta A estaría en función de esta mayúscula. Y así genero una tabla. ¿Y para qué quiero esta tabla? Cuando, por lo general, más adelante, no sé si tienen más cursos de física o matemática, pero a veces le dan esta tabla. Yo me acuerdo de los ejercicios. No, ese fue un spoiler. Le dan esta ecuación y le dicen cuando A vale 2, A mayúscula vale 4. Entonces ahí empiezan a hacer esta tablita y después grafican. ¿Ya? Por eso es importante esa gráfica, porque cuando
esta A valía 0, es 0. Cuando vale 1, es 1. Cuando vale 2, es 4. Y ahí empiezan a generar una curva, ¿ya? Esa curva que está ahí, en el fondo, la ecuación cuando ustedes reemplazan con numeritos, ¿ya? Entonces, si yo les digo, grafiquen tal ecuación, ustedes lo reemplazan con numeritos y les va a dar esa curva que está ahí, ¿ya? Se dan cuenta que quizá es algo intuitivo, que si tienen dudas ustedes me avisan, pero acá puede variar, puede ser al cubo, etc. ¿Ya? Puede ser, vamos a ver por ejemplo el día lunes en el ámbito trigonométrico, ¿ya? Sí, dígame. Entonces vamos a ver cómo igual los tipos de funciones, por ejemplo, esa sería como una función exponencial. Justamente, ¿ya? Sí, vamos a ver todo eso en detalle. Ahora quería introducirlo para ganar un poquito de tiempo del día lunes y mandarle la diapositiva para que ustedes se preparen, quizás el fin de semana largo, no sé, soy utópica, pero para que estudien un poquito, ¿ya? Para introducir... ¿Composición también? ¿Cómo? ¿Composición de funciones también? Sí, sí, pero vamos a verlo como más, no tan en detalle, porque por lo que tengo entendido esto lo van a ver en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que en la primera clase dijimos que vamos a complementar mucho lo teórico con los laboratorios? Por eso, yo las cosas que no voy a profundizar mucho, lo van a ver en el laboratorio. ¿Sí? Ya. Entonces, acá continuamos. Y en el fondo lo que, teóricamente, lo que significa lo que hemos hecho en ese ejemplo, es que al lado izquierdo son denominadas variables dependientes y se expresan en términos a las variables independientes, que es el lado derecho, ¿ya? Por lo tanto, la regla matemática que asigna los valores únicos a la variable independiente a partir de los valores dados de la variable independiente se llama como función. Entonces, es lo mismo que le expliqué con palabras bien coloquiales, yo tengo un set de números y esos números los reemplazo a la ecuación y me va a dar otro número pero relacionado a la función, ¿ya? Y con ello yo puedo graficar. No sé si tienen alguna duda, consulta, lo estoy explicando bien coloquial porque es bastante intuitivo y acá en la diapositiva le escribí como una parte más teórica para que yo también entiendo que es tarde. ¿Sí? Entonces, una cosa que siempre vamos a usar son los ejes coordenados, ¿ya? Entonces, esto es ideal cuando nosotros decimos, por ejemplo, grafica este punto, ¿ya? En el fondo, lo que estoy haciendo es que ese punto yo lo puedo cambiar, como lo estaba haciendo anteriormente en el gráfico. Puedo variar el número, y el otro número, por ejemplo, en este caso, digamos, la y va a ser constante y la x va a variar, ¿ya? Entonces, yo tengo un plano, ¿verdad? En esta parte de la física vamos a trabajar en 2 dimensiones máximo, ¿ya? Quizá, no sé si ustedes tienen en electromagnetismo, quizá trabajen con 3 dimensiones. Pero acá, por lo general, trabajamos con 2 dimensiones, está el eje X y el eje Y, ¿ya? Y acá yo tengo un punto en el espacio, ¿ya? Y ese va a ser el plano. Pueden verlo como un plano, un eje coordenado. En este sentido, el eje X se representa como la variable independiente y el eje Y como la variable dependiente. Lo mismo que habíamos visto esa ecuación cuadrática que decía su compañera, pero acá lo estoy representando en eje coordenado como una representación más física de este ejemplo que ya hemos visto. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes grafiquen, hay ciertas cosas que tienen que considerar. Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. Acá. Para representar los datos de un gráfico es necesario considerar algunas recomendaciones como, primero, siempre colocar el título del gráfico, representar en eje X la variable independiente, el eje Y y la variable dependiente, ¿ya? Indicar claramente la magnitud, ¿ya? Y la unidad que representa cada eje. Siempre en un eje coordenado se coloca al ladito la unidad de medida que ustedes están hablando, ¿ya? Indicar claramente el origen de escala elegida para cada eje, ¿ya? Por ejemplo, si algunos de ustedes están en el eje X, van en una escala de 2 y el eje Y va a ser una escala de 3,
de 3 espacios. Puede hacerse, ¿ya? Pero, por ejemplo, si dicen el eje X, no pueden hacer de 2 y a veces 3. No es conveniencia, ¿ya? Eso, elegir las divisiones de los ejes que se pueden leer con facilidad. Los valores representados deben ser marcarse en forma nítida. Y finalmente, la curva que representa la tendencia a los puntos debe trazarse de tal manera que pase por la mayoría de los puntos, ¿ya? Y acá hay otra regla cuando nosotros hablamos de la mayoría de los puntos. Lo van a ver mucho en laboratorio para que lo estudien, ¿ya? Esto es lo que trataba de decir con las divisiones. Por ejemplo, en este caso son iguales, pero en este caso no. Y no hay ningún problema, son independientes, ¿ya? Ahora, en el último punto que yo decía, la curva, es esto. Nosotros podemos, por ejemplo, yo puedo hacer un ajuste de una curva, ¿ya? A ver, ¿cómo les puedo decir? En astronomía, por ejemplo, siempre nos pasa que los puntos están como muy separados entre sí y uno no ve ninguna línea, como que trata de unir los puntos y parecen gaviotas, cualquier forma. Entonces, cuando uno une los puntos es porque es lineal, es clarita la línea, ¿cierto? Por ejemplo, el ejercicio de acá, nosotros unimos los puntos, pero que claro, se veía claramente. Pero ¿qué pasa si un punto está acá, el otro por acá, el otro acá arriba? Entonces, harto trabajo. Y ahí nosotros establecemos esto, la interpolación y la extrapolación. La interpolación es que consiste en intercalar los puntos no registrados en la tabla de valores, ¿ya? Entonces nosotros tratamos de pasar como entre medio así, cosa de capturar la mayoría de los puntos, pero yo sé que no va a pasar, ¿ya? Y la extrapolación es cuando yo agrego más puntos más allá del desconocido. En astronomía, disculpen que haga muchos ejemplos, pero nosotros hacemos muchos gráficos, pero por ejemplo nosotros decimos ya, la galaxia más lejana es tal distancia. Entonces yo quiero decir, bueno, si hay un patrón de varios puntitos, como por ejemplo esto, ya varios puntitos, varias galaxias acá, entonces yo digo, la más lejana puede ser hasta allá. Entonces continúo este mismo patrón, de esta misma línea, pero más allá. Y esa es una extrapolación. Cuando a partir del último punto yo sigo como la tendencia. ¿Se entiende? No sé si quedó claro o lo enredé más. ¿Cómo podría ser la interpolación? ¿La extrapolación o la interpolación? La primera. La primera es cuando, por ejemplo, en este mismo gráfico yo tengo puntos de diferentes maneras, registrados bien dispersos, ¿ya? Entonces una interpolación es cuando yo paso por entre medio, cosa de registrar todos los valores posibles. Ah, ya. ¿Se entiende? Ya. Sí. Genial. Entonces, ejemplo de función es esta, la más conocida, ¿verdad? Es una recta. Y M es la pendiente, esto lo vamos a ver en física, por ejemplo, cuando hablemos de la aceleración, la velocidad. Yo voy a hablar, me gusta meter un poquito más los gráficos porque hacemos harto análisis, ¿ya? Pero así como una introducción nomás, simplemente una introducción. Por ejemplo, es una línea, ¿cierto? Acá esa inclinación que tenemos en esa línea es la pendiente y B es donde corta en el eje, ¿ya? Acá se llama ordenada del origen y M la pendiente. Nuevamente, solamente esto es una introducción para que ustedes puedan estudiar y después el lunes vamos de lleno. Y lo que decía su compañera es esto, la función cuadrática, ¿ya? La función cuadrática, ustedes lo conocen ya, ¿cierto? Es cuando hay un numerito por x al cuadrado más otro numerito por x más un número, ¿ya? Y acá, esto no lo voy a pasar porque ya me pasé la hora, lo siento, pero lo vamos a ver en la otra clase con más detalle y vamos a hacer un ejercicio demostrativo, ¿ya? Eso sería. ¿Tienen alguna consulta, duda? Disculpen si lo abrumé mucho, pero me gustaría que estudiaran un poquito lo anterior, porque les va a tocar en el laboratorio, y ahí en el laboratorio quizá van a reforzar un poco más, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta, duda? Si necesitan algo. Profe, ¿la clase la va a subir hoy día? Sí, la subo ahora mismo. Voy a parar la grabación